Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, José Manuel Puente, economista y profesor titular del IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Es interesante siempre darle un enfoque racional a lo que a veces los venezolanos no entendemos que nos pasa día a día, y es que vamos a hacer la compra de los productos y ya no hay un tope para estimar el precio porque hay un descontrol total. ¿A qué obedece? ¿Cuál pudiera ser la razón de fondo de este descontrol de precios? ¿Y de qué manera las medidas que ha tomado el Ejecutivo de tener precios controlados en algunos rubros específicos puede ser una medida positiva o negativa? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, el análisis aquí es muy sencillo. Venezuela es la economía con mayor cantidad de controles en su economía dentro del continente. Controles de precio, controles de cambio, controles de tasa de interés, controles en el mercado laboral. Y sin embargo, es la única economía del mundo que vive un proceso de hiperinflación, con inflaciones intermensuales el último mes de febrero del 80-81% en un solo mes. Es decir, formalmente estamos en hiperinflación, y es por eso que tienes una tasa de crecimiento mensual de todos los bienes y servicios de la economía que está destruyendo la capacidad de compra de los salarios y está haciendo que una parte importante de la población no tenga acceso a la canasta básica de medicinas y alimentos. Pero el problema de fondo es un desequilibrio económico que ha generado hiperinflación. Una de las distorsiones fundamentales de la economía es que muchos rubros, muchos precios se están facturando en dólares y el ingreso de los venezolanos sigue siendo en bolívares. ¿Cómo compensar eso? ¿Y hasta qué punto la entrada en juego de la figura de la remesa, con la gran cantidad de venezolanos que ya están fuera del país, está jugando para que esta economía se siga pulsando así, en dólares en lo informal, y en la manera formal de ingreso de los venezolanos sigue siendo en bolívares? Claro, tienes dos países donde la mayoría de los venezolanos tienen básicamente un ingreso en bolívares. Un ingreso en bolívares no tiene ninguna capacidad de compra en términos internacionales y en términos nacionales. Y después tienes una pequeña cantidad, hay alguna data agregada que te indica que un 12-15% de la población, gracias a las remesas, está recibiendo algunos flujos en dólares que le permiten mejorar su consumo, pero es solamente una pequeña proporción. Sin embargo, yo quisiera pensar a futuro que, al igual que para El Salvador, igual que para México, que las remesas son una parte importante de su economía, una ayuda importante, eso pudiera ser una ayuda importante para la reconstrucción de Venezuela y para ayudar a muchas familias a tener un ingreso que le permita acceder a la canasta básica normativa. Conclusión, por ahora no lo es, pero a mediano plazo puede ser de gran ayuda en la reconstrucción del país. ¿Debería tomar el Ejecutivo algunas acciones contra estos establecimientos que hacen cobro de productos en dólares? ¿Esto hay alguna manera de regularizarlo? Bueno, el problema de fondo, en mi opinión, no es solamente que se está cobrando en dólares, es que la economía está viviendo un incremento sistemático de precios. Entonces, sea en bolívares o sea en dólares, tú tienes un incremento importante de los precios de todos los rubros. El objetivo del gobierno tiene que ser controlar inflación. Ya no es un problema si cobran en dólares o en bolívares, todos los precios están creciendo de manera exponencial, y la política económica tiene que centrarse en atacar el origen del problema, que es básicamente una inconsistencia entre la política fiscal, monetaria y una caída de la producción. Esos tres factores juntos te generan hiperinflación, particularmente los niveles de liquidez. La liquidez monetaria, la cantidad de dinero circulando en la economía, se incrementó en 2000% entre marzo de 2017 y marzo de 2018. Eso es gasolina pura para las hiperinflaciones, una presión por el lado de la demanda de bienes, consecuencia de la subida de la liquidez y hiperinflación. Entonces, el objetivo del gobierno tiene que ser resolver el problema económico y atacar el origen del problema. José Manuel, otro problema que enfrentamos a diario los venezolanos es el tema de la falta de efectivo y de las mafias colaterales que existen. Ha habido denuncias formales de personas que se lucran a través de la circulación del efectivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y se había planteado como respuesta a la circulación de un nuevo cono monetario. ¿Por qué no se ha instrumentado? E incluso se habló y hay denuncias de la mafia de efectivos entre los pensionados del Seguro Social. ¿Cómo dar freno a esta situación tan irregular y por qué está faltando el efectivo? Sí, en unos pocos segundos voy a explicar cuál es el problema de fondo en la escasez de efectivo. Tienes dos problemas actuando. Uno, el de una hiperinflación. Todos los meses los precios suben, consecuencia del fenómeno de hiperinflación, y cada vez necesitas una cantidad mayor de billetes para hacer las mismas transacciones que hacías antes. Si esta silla la comprabas con 5 billetes el mes pasado, ahora necesitas 20 o 25 billetes para comprarla. Haces un uso intensivo de los billetes. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, que hace que se genere un cortocircuito en los medios de pago, es que el gobierno está generando el cono monetario, el número de piezas en la cantidad
y denominación correcta. ¿Qué quiero decir con esto? El número de billetes es muy pequeño. Te dice que cuando generas el coeficiente entre liquidez, cantidad de dinero circulando, y billetes que respaldan esa liquidez, en este momento es el más bajo de toda la historia económica. Solo el 4% de la liquidez monetaria está respaldada en billetes. Y dos, el gobierno no ha generado los billetes en la denominación correcta. Por ejemplo, el 41% de los billetes que están en circulación en Venezuela son billetes de 100 bolívares. Un billete de 100 bolívares hoy no compra nada. Y el billete de 100.000 es solamente el 0.3% del total de billetes que circula. Entonces tú tienes, el problema de fondo es inflación, hiperinflación y un cono monetario que no ha sido generado en la cantidad y en la denominación correcta, y eso te genera un cortocircuito que genera problemas para los medios de pago y que, en mi opinión, lamentablemente se va a agravar en los próximos meses porque esos dos fenómenos van a continuar operando y las transacciones van a seguir colapsando en términos de la incapacidad de haber efectivo para llevar a cabo las transacciones que requiere la economía. ¿Cuál es su pronóstico para los próximos 2 meses en este sentido? Va a empeorar, lamentablemente. La única esperanza que tenemos es que el gobierno ponga en circulación rápido, de manera eficiente, el nuevo billete de 100.000, pero recordemos que eso no es fácil, hay que importarlo y después hay que distribuirlo a un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados. Se requiere un mínimo de competencia y eficiencia, cosa que lamentablemente el gobierno no ha mostrado, porque el problema de los billetes no es ciencia de cohetes, como se dice en literatura, es algo muy simple, es entender que tienes que emitir billetes en la cantidad y denominación que esté correlacionada con la liquidez. Es un tema de planificación y de gerencia pública donde el gobierno evidentemente ha fallado. El tema del control de cambio, que siempre ha sido un tema de debate, para muchos esto es una piedra angular para la situación económica que se vive en Venezuela, y usted ha dado abiertamente cuáles serían los planteamientos para una propuesta de levantar el control de cambio. ¿El DICOM ha funcionado como una respuesta estable para la regularización del dólar paralelo? Sí, tú lo planteas ya, Andrina. El problema de fondo es el control de cambio. Igual que RECADI, los controles de cambio del pasado, RECADI en el 89 y OTAC en el 96 colapsaron y tuvimos que desmontarlo. Este control de cambio tiene que ser desmontado lo antes posible porque es la gran camisa de fuerza que tiene esta economía. Y con respecto al DICOM, que es este mecanismo complementario, no está funcionando y no va a funcionar por 2 razones esencialmente. Una, el precio de las subastas que ha generado el DICOM está por los 36.000 bolívares. Eso es un tipo de cambio muy por debajo del mercado paralelo. Es un tipo de cambio muy apreciado, muy bajo, que hace que se genere un exceso de demanda sobre oferta, y con ese precio equivocado nunca va a generar equilibrio entre oferta y demanda de dólares. Y dos, y el problema segundo, que no es trivial, es que tienes el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 20 años y estás liquidando en alguna subasta $800.000, en otra subasta 2 millones de dólares. Es muy poco la cantidad que estás liquidando. Entonces tienes un problema que es el precio equivocado, muy bajo, y la cantidad de dólares que estás liquidando es muy baja. Y para cerrar la idea, esta economía, para poder funcionar y generar los dólares al aparato productivo para destrancarse el juego, generar dólares para insumos y producción nacional y importar bienes necesarios, necesita al menos 1.000 o 1.200 millones de dólares al mes en asignaciones de dólares. Con 1, 2, 3, 4 millones en cada subasta no resuelves el problema. Se ha hablado incluso en propuestas presidenciales, la dolarización de la economía nacional. ¿Piensa usted que esto es una salida? Yo creo que hay varias salidas posibles. Lo que sí sé con toda certeza es que el esquema de controles de cambio que tenemos hoy, con tipos de cambio múltiples y con varios de esos tipos de cambio, entre ellos el DICOM, muy baratos, muy apreciados, es el peor esquema cambiario que podemos tener. Entonces aquí tienes la posibilidad de al menos 2 opciones importantes. Libre convertibilidad, como lo tiene Chile y Perú, preservando tu moneda nacional y dándole potestades al Banco Central de generar una política monetaria y fiscal consistente, o puedes ir a la dolarización tipo Ecuador. Sí, yo creo que hay que dar una gran discusión nacional y llegar a un acuerdo. Y la que sea viable en estas circunstancias de emergencia económica tiene que ser implementada. Y cualquiera de las dos es muy superior a la de controles de cambio que actualmente opera en Venezuela. El debate que se abre en ese sentido siempre se involucra con lo político. Incluso ha habido declaraciones muy emblemáticas como la recordada Aristóbulo Istúriz, que decía que el control de cambio era una decisión no económica, sino una decisión política, porque si no derrocaban al gobierno. ¿Cómo romper estos paradigmas, si es un paradigma falso, y cómo construir una propuesta que vaya más allá de lo político? Toda decisión de política económica tiene un componente político y los economistas lo hemos entendido así, pero también sabemos que las decisiones de política económica tienen que estar basadas en
parámetros económicos, análisis técnico-económico para que sean viables y funcionen. Si tú sigues tomando decisiones de política económica solo con base a criterios políticos, llevas a la economía al gran colapso. Y Venezuela está hoy en lo que es el colapso económico más agudo de su historia contemporánea y lo que es la crisis económica entre el 2014 y 2017 más aguda de América Latina en su historia. En los últimos 4 años se han perdido 35 puntos del PIB y la economía en el 18 continúa su ciclo recesivo. Hay que tomar decisiones en materia económica con base a criterios económicos. Estamos llegando a la parte final y hay 2 temas fundamentales. El petro ha sido levantada como la gran bandera de propuestas en materia económica para Venezuela. Incluso ayer la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, decía el petro va a ser la peor pesadilla de Donald Trump como una respuesta a la denominada guerra económica. ¿De qué manera el petro puede ser una herramienta para transformar la situación económica que vive Venezuela hoy? Ahí te das cuenta, el petro no es la solución a los problemas económicos de Venezuela y particularmente a los de acceso a monedas para hacer las transacciones internacionales. Y muy brevemente, el 80% de las transacciones mundiales de comercio se hacen con 2 monedas, dólares americanos y euros. La criptomoneda puede ser un complemento de, pero no puede sustituir al euro y al dólar, porque el 80% del mundo hace transacciones con esas 2 monedas. Pensar que vas a resolver el problema de tu escasez de divisa con una criptomoneda es simplemente irreal y no va a tener éxito. Es nuevamente un gran esfuerzo hecho con un gran voluntarismo, pero con muy poco análisis técnico-económico y con muy pocas probabilidades de resultar en la resolución de los problemas económicos de Venezuela. Las monedas comunales, hay circulación de monedas que incluso son propuestas por localidades. ¿Qué interpretación se pudiera tener esto? ¿Esto nos va a llevar al trueque, a una economía de trueque? Bueno, tal vez Venezuela vaya inevitablemente hacia el siglo XVIII, nuevamente en términos del trueque y utilizar monedas locales, pero eso tampoco es la solución del problema. La solución del problema es tener una moneda, sea el bolívar o sea el dólar, que sea de curso nacional y con ella se hagan las transacciones. Todos estos experimentos locales no tienen ninguna posibilidad de éxito y el problema de fondo es que tienes un bolívar que cada vez vale menos, consecuencia de la inflación, y que inclusive hay un mercado negro, y se genera un mercado negro como siempre ocurre. Al ver escasez de papel moneda, de billetes, inmediatamente se genera un mercado negro y tienes un precio diferencial donde en este momento, en algunos casos te pagan 2 a 1 por cada billete. Tú das un billete de 100 y te hacen una transferencia por 200 o 220 bolívares. Pero el origen de fondo es la escasez de papel moneda, de cono monetario para hacer las transacciones. Entonces el punto del gobierno es generar el cono monetario en la magnitud y denominación correcta para evitar esos cortocircuitos en la economía. José Manuel, ¿qué opinas de las sanciones? ¿A quién asfixia? ¿Al gobierno nacional? ¿Al pueblo? ¿Son esta una medida económica viable para lograr transformaciones políticas? ¿Cuál es su opinión? De manera muy sensata, y además mi rol al final es decir lo que a veces la sociedad venezolana no quiere escuchar. Las sanciones generalizadas no son la mejor opción de generar cambios políticos en una sociedad. Creo en las sanciones focalizadas a personas, a individuos que han cometido irregularidades y deben ser penalizados. Pero las sanciones globales generalizadas han demostrado no ser muy eficientes y tener impactos negativos sobre la población. Sin embargo, yo quiero dejar muy claro algo. El drama que vive la economía venezolana, la crisis económica y social que vive Venezuela es consecuencia de pasar 19 años arrancando la página del almanaque sin tomar las decisiones en materia económica que tienes que tomar. La evasión de reformas económicas es lo que ha llevado a esta sociedad venezolana al gran colapso económico y social que vive, y no las sanciones o otras variables exógenas. Es básicamente responsabilidad de los hacedores de política económica. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. José Manuel Puente, economista y profesor titular de el IESA. Gracias por acompañarnos. Mil gracias, Andrea. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.